Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos. Damos gracias al Señor. Siempre un privilegio compartir la palabra. Este mensaje que quiero traer hoy es uno de los que no es fácil traer, ¿verdad? Es algo que ha estado en mi corazón y le pedí al Señor cómo traerlo de la forma correcta, ¿verdad? Y que sea la sabiduría de Él la que prevalezca, no la humana. Pero a mí me gusta hablar de toda la palabra. Me gusta leerla completa, la Biblia, y hablar de todo lo que está ahí, no solo de algunas partes, ¿verdad? Porque así conocemos a Dios completo, todo como es Él. Y quiero que vayan a Levítico 10. Levítico 10 es un relato que ocurre cuando el pueblo de Israel estaba comenzando a establecer su culto ceremonial allá en medio del desierto con Moisés. Salieron de Egipto y en ese tiempo sucedió esta. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubriráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Qué relato tan fuerte, ¿no? En medio de esta ceremonia que se está haciendo de expiación por el pueblo y culto de sacrificio, de ofrenda, ocurren estas muertes, porque estos jóvenes, hijos de Aarón, recordemos que a Aarón y a sus hijos se le dio el privilegio de ser los sacerdotes. Esa iba a ser la familia sacerdotal por descendencia, y ellos por descendencia tenían el privilegio de estar ahí, pero sucedió que ellos no hicieron las cosas de la forma correcta. Trajeron un fuego extraño en el incienso y cayeron muertos allí. Y no solo eso, que después se le dice a Aarón, su padre, que él no podía hacer luto por sus hijos. El pueblo podía hacer luto, pero él no. Y uno dice, esto a primera instancia tal vez contrasta con el Dios de amor que conocemos que Él es un Dios de amor. Y uno dice, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, de hecho, hay muchas, a veces, críticas de los no creyentes, porque dicen, ustedes tienen como dos dioses: el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios molesto, el que tira relámpagos, mata personas. Entonces, después viene Jesús, que es amoroso, y dice: el que tire la piedra, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, ¿cómo compaginamos eso? Y yo les quiero decir, es un solo Dios, no son dos dioses, es un solo Dios, es un solo carácter. Así que vamos a hablar de eso es lo que vamos a hablar hoy, de ese pasaje, cómo lo explicamos a la luz de las Escrituras. Primero, en Éxodo 39, Dios le había
dentro de las muchas instrucciones que le dio a Moisés sobre cómo iban a ocurrir las cosas en el tabernáculo, les había sido específico de que el incienso era algo muy santo y que tenía que ser, el incienso que se usara tenía que ser como él dijo que fuera. El incienso representa las oraciones y no podía ser un incienso extraño o fuego extraño. Y ahí fue donde ellos fallaron, ¿no? La Biblia no nos da todos los detalles de cada relato, porque sería una enciclopedia, ¿verdad?, si tuviera todos esos detalles. Pero conociendo el corazón de Dios y conociendo su carácter, yo puedo discernir que ellos no murieron allí simplemente por cometer un error. Porque Dios no es así, ¿verdad? Yo creo que había un problema en su corazón de actitud, de rebelión, ¿verdad? Ellos tenían derecho a ministrar allí porque eran descendientes de Aarón, pero no sabemos cómo estaba su corazón. Quizá ellos no tenían eso, no le daban el valor, o dijeron, todas estas cosas, estos son, como decimos los puertorriqueños, estos son unos embeleques de Moisés, esto se puede hacer como sea, yo puedo coger cualquier fuego, si total, esto, ¿no? Y probablemente había en su corazón una mala actitud de tomar en poco esas cosas sagradas. Entonces, también tenemos que recordar el contexto en lo que esto sucede. La humanidad, luego con los primeros humanos, Adán y Eva, la humanidad cayó, la tierra cayó en maldición por su pecado y empezó una humanidad rebelde a hacer cosas terribles que hasta Dios tuvo que en un momento limpiarla con el diluvio. Pero la humanidad siguió en desenfreno y Dios hizo un pacto con Abraham, para un pacto muy especial. Fue la manera en que Dios le mostró a la humanidad su fidelidad, su amor, su santidad a través de un pacto con un hombre y de la nación que salió de ese hombre. Esto es una gran bendición para Israel, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Y por eso la ley que Moisés les trajo y todo ese culto ceremonial tiene tantos detalles, tantas exigencias, porque todo eso era símbolo de la santidad de Dios, el carácter. Entonces había que hacerlo con excelencia. Y estos muchachos pues claramente no lo hicieron así y cayeron muertos. Y la razón por la cual se le pide a Aarón y a los hermanos de los que murieron que no hicieran luto es porque si le hacían luto, podían dar la impresión de lo que sucedió allí, que lo que pasó allí al ellos morir no estaba bien. ¿Entiendes? Es como unos padres, digamos, que están disciplinando a su hijo por algo que hizo y digamos que la mamá firme le dice esto no estuvo bien y le da un castigo y luego el papá por el lado le dice no, eso no es nada, no, eso que tu mamá es exagerada, tranquilo, yo te recompenso. ¿Verdad que eso no se ve bien? Le quita autoridad a la madre. Pues eso más o menos es lo que pasó allí. Dice, Aarón y sus hermanos no pueden hacer duelos por ellos, porque estarían dándole la razón a ellos y no a Dios, ¿no? Y no podemos dar esa impresión. El pueblo sí puede hacer luto por ellos. Mire qué interesante. Y todo esto para nosotros es difícil de entender y tiene que ver con la santidad de Dios. Es algo para nosotros difícil de entender. Y la forma en que yo lo pude, para traérselo, una metáfora, es, usted sabe que el oxígeno es necesario para la vida. Sin oxígeno nos morimos. Sin embargo, ¿sabe que el aire que respiramos, lo que tiene de oxígeno es como un 20%? Si fuera muy poco, ya si llega como a 15, nos morimos. Pero ¿sabe que si sube mucho también sería un problema? El oxígeno puro es algo, por su pureza, que si usted lo suelta, reacciona con todo, químicamente, ¿no? Y crea fuego. De hecho, los tanques de oxígeno tienen una advertencia
de fuego también, porque por su pureza, si se le presenta cualquier otra cosa que no es así de puro, lo consume, reacciona. Y así es que yo puedo ver la santidad de Dios. Es algo que es parte de sí mismo, ¿no? Estos jóvenes, al hacer lo que hicieron, se expusieron ahí al oxígeno puro y fueron consumidos. Es que estamos hablando de un ser más allá de nuestro de entendimiento. Es el que hizo este universo tan asombroso. Y su nombre, el nombre que representa a ese ser, es santo. Su santidad es algo más allá de lo que podemos comprender. Por eso muchas veces en la palabra se ve una adoración donde se le dice a Dios santo, santo, santo. Porque decirlo una vez no es suficiente. Y hay muchas veces en que Jehová en la palabra dice: esto lo voy a hacer por amor a mi nombre, porque es que ese nombre es poderoso, es santo. Y estos muchachos atentaron contra la santidad del nombre de Dios. De hecho, uno de los 10 mandamientos es no tomar su nombre en vano. Y quién sabe, es verdad que esto suena bien doloroso. Esos jóvenes cayeron muertos allí, sus papás no pudieron hacer luto por ellos, y suena duro, pero también puede haber un acto de amor detrás de esto, porque eso que sucedió allí quizás salvó a muchos otros que al ver ese ejemplo alinearon sus vidas, ¿no? Así que en cierto modo ellos fueron como pagaron el precio, ¿no? De mostrarle al pueblo la santidad. Yo no sé si ellos fueron salvos o no, ¿entiendes? Yo no sé si están en el cielo o no, eso es otro mensaje. Lo que sucedió allí fue una muerte del cuerpo, ¿verdad? No estoy hablando de lo que ocurrió con su espíritu. Y esta santidad de Dios, que yo le llamo es una santidad que quema, como ese oxígeno puro, la vemos reflejada en toda la palabra. En Levítico 16 se da una instrucción al pueblo de lo que llaman el día de la expiación. Yo vine a entender, a atar esto los otros días a través de mi cuñado con algo que llaman el Yom Kippur. ¿Han escuchado Yom Kippur, que los judíos celebran hoy día? Pues ese día es el día más importante para ellos. Es el día de la expiación. Era el día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y ahí se explica todo lo que él tenía que hacer para poder entrar allí. Él tenía que hacer un sacrificio de un becerro, entre otras cosas, para expiarse por él, por su vida, porque si él no entraba allí puro, caía muerto igualmente, porque ahí estaba ese oxígeno puro, ese Dios santo, esa presencia sublime. Incluso se le ponían unas campanillas al traje. Dios dijo en Éxodo 28:33, le van a poner unas campanillas de modo que se sepa que él está vivo allí todavía, ¿no? Mientras se mueve. También vemos en Éxodo 33:18, Moisés le dice a Jehová: yo te ruego, Éxodo 33:18, yo te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre mi rostro y vivirá. He aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aún Moisés, que es una persona tan consagrada, que Dios lo usó para tantas cosas, dice Jehová: yo te voy a poner en una peña y va a pasar mi gloria y tú vas a ver mis espaldas, porque si me vieras de frente, moriría. Esa es la santidad de Dios.
El mismo pueblo, cuando Dios empezó a darle los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en Éxodo 20, después que Dios habló esos mandamientos que los escuchó todo el mundo, el mismo pueblo le dijo a Moisés: no queremos oír a Dios, no queremos morir, esto es muy terrible. Imagínense lo que ellos sentían. Aún de lejos, esa santidad es tan fuerte que les redargüía su corazón tan fuerte que ellos sentían que iban a morir. Y ellos le dijeron a Moisés: ve tú y habla con Dios, nosotros nos quedamos aquí porque nos vamos a morir. O sea, esa santidad, como ese oxígeno, consume el pecado y es fuego. También hay otros casos, estos casos de muerte como le pasó a los hijos de Aarón, no son aislados en la palabra. Recordemos cuando David estaba trayendo el arca de casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Había que hacerlo conforme a los rituales, conforme a las instrucciones de santidad, la simbología de santidad. Y un muchacho que no estaba supuesto a llevar el arca fue y tocó el arca, porque el arca se iba a caer, y tocó el arca y ahí cayó muerto también. La santidad de Dios que consume. Moisés mismo, esto no sale mucho en las películas que se hacen del Éxodo. De hecho, yo nunca lo he visto. Eso está en Éxodo 4. Vamos a buscar ese. Dios escogió a Moisés, y yo había hablado un poquito de esto aquí, pero es importante traerlo bajo este mensaje. Éxodo 4, 24. Jehová convocó a Moisés para que sacara el pueblo, se le presentó a él en la zarza ardiente y todo lo convenció de ir. Pero mira lo que pasó en el camino cuando él iba a Egipto. Éxodo 4:24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿A quién? A Moisés. Y quiso matarlo. Dice, pero ¿cómo va a ser? Dios acaba de convocar a Moisés para hacer algo y ahora va a matarlo. ¿Por qué? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Ese es un pasaje que me hubiera gustado que explicara mejor. Pero ahí está y tenemos que interpretarlo, ¿no? Pareciera ser que por causa de esa misma santidad y del testimonio que Moisés tenía que darle al pueblo de Israel, Dios le había pedido que circuncidara a su hijo conforme a la ley, conforme al pacto de Abraham, y él no lo había hecho. Y parece que él se lo había dicho a la esposa, y la esposa no sé si estaba de acuerdo o no, pero ella supo que cuando Moisés estaba muriendo porque Dios estaba de alguna forma quitándole la vida, ella sabía lo que había que hacer y ella misma tuvo que hacerle la circuncisión al hijo. Y ahí Moisés dejó de morir. Qué cosa más impresionante, ¿no? Pero miren que los principios de Dios son inquebrantables. Y Dios amaba a Moisés, pero si vas a hacer esto, tienes que hacerlo como yo te lo digo. No es bajo tus, ¿verdad? Dios hablando a Moisés, no es bajo tus criterios. Él tiene que estar circuncidado. O sea que aún el mismo Moisés, por poco, como decimos, estira la pata por jugar, digamos, por en cierto modo tomar un poco esa santidad de Dios y esos principios de Dios. Y así hay varios casos. Jonás mismo, Dios le pidió algo, él no lo quiso hacer, intentó huir y allá Dios le dijo, es o sí o sí. Porque Jonás tenía un privilegio, escuchaba esa voz de Dios de cerca. Y cuando tú tienes algo así y estás cerca del Señor, viene responsabilidad. Dios le dijo, necesito que le dé un mensaje a Nínive. Él no quiso. Así que de camino en el barco, el mar se embraveció y tuvieron que echarlo en el mar para él y ahí se calmó la tempestad, ¿verdad? O sea que estos son varios casos que vemos en la palabra. Y usted dirá, no, yo creo que eso es el Antiguo Testamento, que
Dios estaba molesto en esos tiempos. Pero no, les repito, es un mismo Dios. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. La humanidad sí ha tenido que pasar por un proceso, pero Él es el mismo. Aún en el Nuevo Testamento, estando bajo el nuevo pacto de la gracia, habiendo sido consumado el sacrificio de Jesucristo, nosotros vemos en Hechos 5 un evento donde una pareja, Ananías y Zafira, personas creyentes en la iglesia, y en un momento dado dice la palabra que quisieron mentirle al Espíritu Santo, porque ellos quisieron ofrendar, vendieron un terreno, quisieron ofrendarlo, pero parece que después dijeron: contra, esto es mucho, dar todo esto para la obra es mucho, mejor vamos a quedarnos con una parte, pero para no lucir mal ante la gente, vamos a decir que lo vendimos por tanto y decimos que dimos todo, pero nos quedamos con una parte. Y eso en algún momento, de alguna forma, atentaba contra esa santidad de Dios y contra el testimonio que ellos debían dar, y cayeron muertos. Y eso fue bajo el nuevo pacto, así que no es un asunto del Antiguo Testamento. Él nos decía Joel en la predicación, nos recordaba que la semana pasada, que cuando Jesús estuvo ahí en la cruz, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en que todo el pecado del mundo estaba sobre Él, y aún ante su Hijo, el Dios Padre tuvo que tornar su mirada, apartarse de Él, y Jesús lo sintió: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque la santidad de Dios consume. Es puro, es un Dios santo y puro. Amén. Y dentro de este tema de la santidad, y para entender por qué sucedió esto, por qué eran los sacrificios, hay unas leyes espirituales que quiero mencionar. Una está en Números 14. Números 14, 18. Dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Amén. Dice ahí algo importante: de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Eso es una ley espiritual inquebrantable. El Dios Santo, el que hizo el universo, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Importante que entendamos eso. Es su ley, es la ley de espiritual de Él, es así. Y hay otra que está atada a eso, que está en Hebreos 9. Hebreos 9:22 dice, en referencia a lo que ocurría en el tabernáculo: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecado. Entonces ahí hay muchas leyes espirituales, pero esas dos son importantes. Una, que bajo ningún concepto Dios tendrá por inocente al culpable. Y segundo, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y eso nos lleva a que reconozcamos la grandeza del sacrificio de Jesucristo. Como yo he dicho otras veces, uno puede pensar: ¿por qué Dios, si quería perdonar la humanidad, simplemente no la perdonó y ya? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Si lo que había era que perdonarla, Él es Dios. Pero tiene que ver con esas leyes espirituales. Recuerden que nosotros estamos rascando la superficie de un mundo espiritual que no
no conocemos del todo, porque nosotros estamos en la carne, ¿no? Nosotros estamos tratando de explicar un poco ese mundo. En ese mundo hay ángeles, hay potestades, hay principados, y dentro de ese mundo están esas leyes que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, y que Dios no va a tener por inocente al culpable de ninguna manera. Entonces la humanidad era culpable, sus hijos se desviaron de él, eran culpables, había que hacer remisión por ellos derramando sangre, pero no podía ser sangre de un pecador, porque si fuera sangre de un pecador no sirve, porque no es sangre pura. El pecador merece lo mismo. Entonces tenía que ser la sangre de un humano sin mancha. Y ahí es que está la grandeza del sacrificio de Jesucristo. Por eso es que le somos tan agradecidos. Él fue como cordero perfecto sacrificado por nosotros. Amén. Es a través de Cristo que podemos acercarnos a Dios sin morir aquí en el cuerpo. O sea, tenemos el privilegio de llevar ahora la presencia del Señor con nosotros, de Dios, Espíritu de Dios. Recordemos que cuando Cristo murió en la cruz, la palabra dice que el velo que separaba el lugar santísimo del templo, donde estaba el arca ahí detrás, ese lugar el santuario de máxima santidad, el velo que separaba eso se rasgó físicamente. La Biblia dice que cuando Jesús murió, ese velo se rompió, dando a entender que ahora esa presencia ya no nos mata en la carne, porque en cierto modo Dios nos ve a través del sacrificio de su Hijo y podemos acercarnos sin morir. Gracias al Padre por eso. Y no solo eso, la vida eterna, porque si no fuera por ese sacrificio estábamos destinados a una vida separada sin Él, y una vida separada sin Él es una vida de muerte. El espíritu quizás siga viviendo, pero era muerte porque estaba separado de Él. Gracias a Jesucristo que pagó ese precio por nosotros. Ya bien lo dice Colosenses 3, 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3, recordemos que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque Joel también mencionaba eso, como nosotros estamos escondidos detrás de ese sacrificio de Cristo. Amén. Es por eso que podemos tener vida eterna, podemos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Pero a pesar de que ese sacrificio está ahí y está disponible para nosotros, yo quiero, en parte traje esto porque la santidad de Dios sigue siendo un tema serio. Y eso es a donde queremos movernos ahora. En Apocalipsis 1, el apóstol Juan, fíjese que Juan fue de las personas, probablemente la persona más cercana a Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Claro, su madre fue muy cercana a él, ¿verdad? Pero también se nos habla de que Jesús tuvo una cercanía especial con Juan, y Juan estuvo ahí con él hasta el final, el único que estuvo ahí en la cruz con él. Y aún así Juan, cuando escribe el Apocalipsis, que el Señor se le revela, Apocalipsis 1:16 dice: él viendo al Cristo en gloria, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, yo caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. O sea que aún Juan el apóstol, que conoció a Jesús en la carne, cuando vio a ese Jesús
Espíritu glorificado en todo su esplendor, dice que cayó como muerto. Porque ya ahí Jesús está representando esa santidad de Dios, que es la santidad que quema. Y como les dije, la santidad de Dios sigue siendo un tema serio. Cuando nosotros aceptamos acá al Señor como Salvador, nos convertimos en cierto modo en embajadores de Jesucristo. Somos su cuerpo, somos parte de su iglesia, que es su cuerpo. Si nosotros deliberadamente hacemos cosas que van en contra de lo que nos pide Dios, especialmente si estás en un puesto, en un lugar de exposición, ¿no? Donde la gente sabe que tú eres cristiano, que eres representante del Señor, y hacemos cosas de desobediencia a Él, hermano, nos estamos metiendo en un terreno muy peligroso, porque estamos jugando con esa santidad que consume. Y esta parte es dura, ¿verdad? Pero cuando yo pensaba esto, y a veces vemos de casos de grandes hombres de Dios que a veces parten con el Señor, y nosotros no nos hace sentido, ¿verdad? Y no estoy diciendo que todo el que parte por el Señor es por un juicio, ¿no? Porque todos tenemos que partir en algún momento. Pero puede haber algo de esto también. Esa santidad que mató a Nadab y Abiú todavía es el mismo Dios. Y si usted pasa algo así, si pasa algo así y muere un hombre de Dios, y dice, wow, ¿qué habrá hecho? ¿Sabes? Quizá él es 3 veces más santo que tú y yo, pero como estaba cerca de ese oxígeno, ¿no? Se le exige más. Y hay una santidad mayor que se espera. Yo quiero adentrarme más en los caminos del Señor, más a escuchar su voz, pero tengo que estar dispuesto a que acercarme ahí, me estoy acercando a la santidad de Dios, y yo tengo que dejar atrás cosas, yo tengo que purificarme, porque si no, me estoy exponiendo a ese oxígeno puro, y hay que tener cuidado, ¿no? Yo personalmente, ¿verdad? No conozco un testimonio así directamente, pero predicaciones que he escuchado, hay un pastor. El hecho que yo mencione a alguien aquí no es que se lo esté recomendando, ¿verdad? Yo oigo muchas predicaciones y todo, pero hay un pastor que estuvo en Estados Unidos un tiempo que se llamaba Kenneth Hagin, ¿no? Que fue muy famoso. Y yo escuchaba en uno de sus relatos que él, en un momento de su vida, él tenía mensaje profético para las personas, venía a su corazón un mensaje profético, y eran mensajes duros, eran mensajes de confrontación a las personas, y él no los decía, porque él dice, ¿cómo unas personas me invitan a su casa y yo voy a venir aquí a decirle esto tan fuerte? No, eso es hasta de mal gusto. Y entonces se retenía, y en un momento él tuvo una visión donde Jesús se aparece a su vida y le dije, te da un privilegio, ¿no? Tú tienes un privilegio, me estás escuchando. Si no le das a las personas las profecías, la advertencia que yo le doy para ellos, te tengo que llevar conmigo, no puedes seguir en la tierra. Y dice, wow, ¿cómo es esto? O sea, un siervo de Dios tan poderoso, pastor, formando iglesias, y Dios le dice que si no lo obedece se va a morir. Y en la mente de uno piensa, pero Dios, ¿por qué te lo llevas a él? ¿Por qué mejor, habiendo tantas personas que no hacen nada para el reino, él por lo menos está trabajando, y porque no obedecen esto, lo tienes que matar o te lo tienes que llevar? Pero no fue eso lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Jonás es una persona que se le dio un mensaje para Nínive, y él dijo, no, yo no le voy a decir eso. Y Dios dijo, o te lo dice o no eres. Estamos bregando con un Dios santo, hermano. Eso es lo que se nos hace difícil entender. Levíticos 11:45, Jehová le dice al pueblo,
sed santos porque yo soy santo. O sea que no nos quedemos en que Él es santo, sino Él nos pide a nosotros santidad. Aunque Dios sabe nuestra inclinación a la carne y nos sabe que estando aquí en este cuerpo de pecado somos propensos a caer, tenemos que procurar ser obedientes a sus mandamientos, procurar vivir en santidad. Esa obediencia no es para ganarnos la salvación, porque la salvación solo la da el sacrificio de Cristo, estamos claros. Pero nuestra obediencia honra su santidad. Amén. Y eso le agrada al Señor. Vamos a leer Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26 al 29 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Wow. Ese pasaje nos enfatiza esto, de que aunque vivimos por esa gracia, fuimos perdonados. Dice, si yo peco deliberadamente, yo estoy pisoteando ese sacrificio de Cristo, teniendo por inmunda su sangre, como queriéndome aprovechar. Como Él murió por mí, yo voy a seguir pecando. Si tenemos esa actitud, dice la palabra que para nosotros no queda sacrificio. Usted se lo consumió ya. ¿No? Tenemos que tener mucho cuidado con caer en esa actitud. Y recalcamos, no es solo por el aspecto de la salvación, es porque queremos darle gloria a Dios con nuestra obediencia, con nuestra santidad. ¿Verdad? Yo fallo, probablemente semanalmente yo fallo en algo y tengo mis luchas todavía, y cuando caigo yo no siento que perdí la salvación, porque yo sé que el sacrificio de Cristo me cubre. Pero yo también tengo que tener una actitud de hacer todo lo posible por no fallar de nuevo, ¿verdad? Por no hacer provisión para el pecado. Si yo sé que algo me hace pecar, pues entonces yo tengo que apartarme de eso y constantemente buscar la presencia de Dios para no estar en esa posición de vulnerabilidad. Porque, como les digo, no es solo la salvación, es que yo quiero que los que me vean a mí, como dice la palabra, que somos un libro abierto. Nuestra mayor predicación al mundo es nuestro testimonio, ¿verdad? Yo sé, a veces yo debo ser más enfático en hablarle a la gente de Jesucristo, de su sacrificio directamente, ¿verdad? Pero de nada valdría eso si esas personas ven un mal testimonio en mí, porque lo que voy a hacer entonces es confundirlo y estoy pisoteando el nombre de Dios y de Cristo. Por eso que debo procurar vivir en santidad y justicia en lo que me sea posible. Estamos en unos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Bueno, quizás otras personas, los cristianos que vivían en los tiempos de los romanos en el Coliseo, tenían más derecho de decir eso que yo. Estamos en tiempos difíciles porque lo pagaban con su vida, ¿verdad? Pero estamos en tiempos difíciles porque son unas cosas que pueden pasar desapercibidas con todo esto de las leyes, de la igualdad, de los derechos. Son tiempos donde la sociedad quiere que todo sea aceptado por bueno. O sea, cosas que por décadas han sido principios de lo que es integridad y vivir correctamente en los hogares, hoy día
quiere que eso se ponga en juego, ¿no? Que haya una línea bien tenue en lo que es bueno, lo que es malo, todo es relativo. Son tiempos así y probablemente se pongan peor. Son tiempos en donde nos están, a los que todavía creemos en la palabra de Dios y en sus principios, nos tildan de intolerantes, ¿no? Y tenemos que tomar postura. Un momento, nos toca permanecer firmes, siendo representantes de la santidad de Dios. Cuando Dios nos pide algo, ya sea que sentimos que Él nos lo pide leyendo su palabra, o quizá algunos de ustedes reciban sueños, visiones directamente donde Dios le pide cosas. Yo no tengo ese privilegio por ahora, pero Dios me habla mucho por su palabra. Y cuando Dios nos pide algo, hay que recordar que Dios está por encima de nuestra familia, aún de nuestros hijos, de nuestros padres. Hay que serle fiel en todo momento, procurar serle fiel. Para cerrar, vamos a buscar Mateo 10. Mateo 10, 37. Jesús nos dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, su madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No se nos puede olvidar que el Evangelio son las buenas nuevas de bendición, de que los pobres, de que los están sedientos de justicia serán saciados, de que los pobres recibirán bendición, recibirán provisión, de que seremos hechos plenos en Él, de que hay salvación. Pero no se nos puede olvidar que ese Evangelio implica también la entrega de nuestras vidas. No es un welfare donde uno va y coge cosas del Evangelio sin dar nada a cambio. No. Dios, somos hijos de Dios si le entregamos nuestra vida a Dios. En otra parte dice: somos sus esclavos. Pero el yugo de Él es fácil y es bueno. El yugo que teníamos antes era peor. Nos hemos metido en un buen yugo, en una buena carga, porque es fácil, es una carga de amor. Pero lo traigo en el contexto, como les decía, cuando Dios nos pide algo, Él tiene que ser el primer lugar, no la familia, no los hijos, no los padres. Aunque los amamos con el alma, los queremos, pero las cosas de Dios van primero, ¿no? Sus principios son inquebrantables. Volviendo a ese relato de Moisés, fíjense que cuál fue el problemita de Moisés, que no quiso circuncidar a su hijo, o no lo había hecho, o le estaba dando largas al asunto, por complacer a quien, no sé, quizá le daba la pena, quizá su esposa no quería, pero sabe que por poco le cuesta la vida. Y Dios se hubiera tenido que buscar a otra persona para sacar al pueblo de Egipto. Hermanos, Dios va primero. Dios va primero. Va primero que nuestra imagen en las redes. Va primero que nuestros trabajos. Sus principios son inquebrantables. Déjese guiar por el Espíritu Santo. ¿Okay? Jesús nos prometió que el Espíritu está allá y nos guía. Y nos da esa dirección. Déjese guiar. Dejémonos guiar. Y sobre todo, desechemos toda rebelión. Ese pecado tan terrible de rebelión, de oponernos a lo establecido por Dios, que es el fundador de este maravilloso universo. No nos resistamos al Señor. Amén. Amén. Sería bueno que pasaran acá, ¿verdad? Y orar por el que sienta, ¿verdad? Pero está en comunión ahí en su vehículo, y los que están adentro, vamos a orar. Vamos a orar. Señor soberano, gracias por tu palabra. Esta palabra
como acabo de decir, nos recuerda cuán seria es tu santidad, Padre. Esa santidad que anhelamos ver un día ahí cerca de ti, ver una manifestación total de tu gloria, la anhelamos, Señor. Pero ya desde aquí, estos relatos nos muestran cuán magnífica, cuán seria, cuán temible, respetable es tu santidad, Señor. Yo te pido perdón por mí, por mis hermanos, por los momentos que he pisoteado tu santidad, Señor, y no he dado buen testimonio de ser hijo tuyo, de haber nacido de nuevo. Perdón, Señor, cuando nos revolcamos a veces en el lodo, tomando en poco ese testimonio y la obra que hiciste en mí, Señor. Te pido que esta palabra, yo sé que en algún corazón ha tocado, y en esos corazones yo te pido que hoy sea un renacer para ellos, un renacer de compromiso, de adentrarse más en tus principios, en tus misterios, Padre, en tus bendiciones, Dios mío. Ayúdanos a ser siempre una congregación que refleja tu santidad, Padre. No queremos caer en el legalismo, en el fariseísmo, en la religiosidad vana. Apártanos de eso también. Pero tampoco queremos contaminarnos con el mundo, Señor. Yo te pido discernimiento, sabiduría para los jóvenes de esta casa, que son los que están más expuestos ahí al mundo y a sus tendencias, que muchas son satánicas, Padre, y que ellos sepan discernir y apartarse y decir: yo soy santo para Jehová. Y ayúdanos a nosotros también, aún los más adultos, que luchamos con estas cosas y estamos expuestos. Te doy gloria y te doy honra, Padre. Y a pesar de ver estas historias donde personas cayeron muertos por tu santidad, te reconozco que eres un Dios de amor, Padre. Eres un Dios santo, pero eres un Dios de amor. Y sé que todo lo que tú haces es perfecto y que las cosas obran para bien a todos los que te aman. Así lo confío, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy. Exaltamos tu nombre, Padre. Aleluya.